Looks like I may be able to pass my jutsu on to you after all. The unique jutsu of Kakashi the Copy Ninja. Capítulo 1. La Tierra y el Hambre. Año 1547, provincia de Echigo, Japón feudal. El amanecer apenas rompía el velo de la noche cuando los primeros golpes de asada partieron la tierra. En un pequeño y olvidado pueblo llamado Sakaimura, rodeado de arrozales, vivía un joven campesino llamado Riku. Su cabello negro estaba siempre cubierto de polvo, y sus manos agrietadas eran las de alguien que no conocía otro destino que el de la tierra. Riku, no olvides mover las trampas del norte, ayer encontraron zorros merodeando cerca del campo, dijo su madre mientras apilaba juncos secos junto a la choza familiar. Lo haré, madre, respondió Riku con voz tranquila, aunque una chispa de inquietud se escondía en su mirada. Los años de sequías, las cosechas perdidas, y los abusos de los daimi locales eran parte de la vida de cualquier campesino. Pero en los últimos meses, los rumores sobre una posible guerra entre clanes vecinos habían agitado los corazones de los hombres. Algunos jóvenes del pueblo ya se habían ido, buscando suerte como Ashigaru, soldados rasos, en ejércitos que prometían comida y algo de paga a cambio de arriesgar la vida. Riku no era fuerte como otros, ni especialmente alto. Pero tenía algo que lo diferenciaba: una mente inquieta. Mientras otros se conformaban, él pasaba las noches tallando madera, practicando con palos como si fueran naginatas, o imitando los katas de los samuráis que una vez vio de lejos marchar por la carretera principal. Una tarde, tras terminar su jornada, Riku se acercó al anciano del pueblo, Shoubei, un veterano que había combatido en su juventud y que ahora vivía recluido. «Viejo Shoubei», dijo el joven con respeto. «Dicen que fuiste soldado. ¿Es verdad?» «Lo fui. Aunque no hay gloria en la sangre derramada», respondió el anciano sin mirarlo. «Quiero aprender. No quiero morir arando campos que no son míos. Quiero ser más que un campesino». Shoubei lo observó por un largo rato. «¿Y qué sabes del dolor, chico? ¿Qué sabes del hambre que nace cuando ves morir a tus compañeros? ¿Qué sabes del acero cortando carne humana?» Riku apretó los puños. «Sé que si me quedo aquí, moriré sin haber vivido». El anciano soltó una risa breve. «Muy bien, testarudo. Ven mañana al amanecer. No te enseñaré a matar, pero te enseñaré a sobrevivir». Capítulo 2. El despertar del acero. El primer entrenamiento fue al amanecer. El rocío todavía se aferraba a los tallos de arroz cuando Riku llegó al claro detrás de la colina, donde Shoubei ya lo esperaba. El anciano vestía un kimono raído y sostenía un palo largo, recto como una lanza. «La guerra no es un juego», dijo mientras le arrojaba un bastón de madera a Riku. «Esto será tu lanza. No mereces una katana». «Todavía no». Riku lo tomó, inseguro, y adoptó una postura que había copiado muchas veces en secreto al ver a soldados entrenar. Shoubei lo corrigió de inmediato. «Piernas más abiertas. Rodillas levemente flexionadas. No apuntes con fuerza, apunta con precisión. La lanza no es para matar con furia, es para mantener vivo a su portador». Durante horas, repitió movimientos básicos. Embestidas rectas, barridos bajos, bloqueos. Al principio, se cansaba rápido. Sus hombros dolían, sus manos se empollaban. Pero regresó al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Los demás campesinos comenzaron a murmurar. «¿Entrenando con el viejo loco?», decían algunos con burla. «¿Qué cree? ¿Que va a convertirse en samurái con un palo?», reían otros. Pero Riku no escuchaba. Cada entrenamiento era una revelación. Aprendía a respirar, a mover el peso del cuerpo, a golpear sin dejar aberturas. El anciano no lo trataba con ternura. Más bajo ese centro. Otra vez. ¿Quieres morir en el primer choque? Pues muévete como un cadáver entonces. Entre los entrenamientos, Shoubei le contaba historias. No de héroes, sino de realidades crudas. «Una vez vi a un joven como tú. Fue valiente, sí. Pero cargó como toro sin pensar, y un arquero escondido lo atravesó. Valentía sin cabeza es solo estupidez. Aprende a ver antes de actuar». Riku escuchaba todo. De día entrenaba, de noche repasaba los movimientos solo. Incluso dejó de comer tanto para acostumbrar su cuerpo a la falta, como los soldados en campaña. Un mes después, ya podía moverse con rapidez, mantener la lanza erguida durante horas y responder con reflejos a los golpes del viejo. Shoubei comenzó entonces a enseñarle con armas más reales.
Una naginata de madera pesada, luego una espada sin filo. El combate no es solo fuerza, le dijo un día. Es leer al otro. Su postura, su intención. Entrena los ojos, tanto como los brazos. Y también lo enseñó a caer. A rodar si era empujado, a usar el terreno, a moverse por barro o entre arbustos. Aprendía a ser un guerrero que no dependía de armadura ni título. Pero había algo más. Una tarde, mientras descansaban junto al arroyo, Shoubei le preguntó. ¿Por qué deseas tanto dejar de ser campesino? Riku miró al agua. Porque no tengo elección. Si sigo arando, moriré sin dejar huella. Si muero luchando, al menos alguien recordará que existí. Shoubei asintió, sin juzgarlo. Recuerda eso cuando te toque decidir entre matar y no matar. No toda huella es digna de orgullo. Al final de la estación, Riku ya no era el mismo. Su cuerpo era más firme, su espalda más recta. Pero no había tomado aún ninguna decisión. Hasta que un día, llegaron noticias al pueblo. El señor local, el Daimi Takeda, reunía tropas. Iba a marchar contra el clan Murakami. Necesitaba hombres. A Shigaru. Y por primera vez, Riku lo vio no como una amenaza, sino como una puerta. Capítulo 3. El camino de la Shigaru. El anuncio del reclutamiento llegó como un relámpago entre los aldeanos. Hombres de todas las edades se reunieron en la plaza central cuando un mensajero del señor feudal llegó montado en un caballo flaco y nervioso. Llevaba un estandarte con el mon de los Takeda, y su voz retumbó sobre los murmullos del pueblo. Todo hombre entre 15 y 40 años capaz de levantar una lanza será aceptado como Ashigaru en el ejército del gran señor Takeda Shingen. Quienes sirvan con honor serán alimentados, protegidos, y recompensados. Para muchos, era una condena. Para Riku, era el principio. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba junto a la choza, Shoubei lo miró con el ceño fruncido. ¿Estás decidido? Sí. Quiero presentarme como voluntario. El anciano asintió lentamente. No discutió. Solo dijo. Entonces el entrenamiento debe cambiar. Ya no solo es para formar tu cuerpo, ahora debemos templar tu espíritu. El entrenamiento final. Durante las siguientes semanas, el sol apenas veía a Riku sin un arma en la mano. Shoubei lo llevaba a terrenos difíciles. Cruzar ríos con la naginata al hombro, trepar laderas con peso extra, correr por arrozales inundados sin perder el equilibrio. También lo enseñó a hacer lo que no se ve. Atarse el protector de piernas, vendarse las manos, afilar una lanza con piedra, coser su propio calzado, e identificar plantas comestibles. Un guerrero que depende de otros para sobrevivir, muere en cuanto pierde la tropa, le dijo mientras le mostraba cómo hacer un nudo rápido en una cuerda de cáñamo. Sé útil. Sé invisible cuando haga falta. A veces, en las noches, Riku se sentaba frente al fuego a meditar. No con palabras, sino en silencio. Sentía la respiración, repasaba mentalmente los movimientos del día, trataba de vaciar su mente. Shoubei lo observaba desde lejos. Ahora entrenas como un monje, le dijo una vez, con media sonrisa. Eso es bueno. Un guerrero sin paz interna es solo un asesino. También aprendió sobre las formaciones. Cómo se organizaban los Ashigaru en batalla, cómo avanzar en grupo, cómo cubrir al compañero de al lado. No lo entrenaba con otros, así que usaban postes clavados en el suelo para simular enemigos y aliados. Una mañana, el anciano apareció con un regalo. Un Hingasa, el casco de Konobajo que usaban los soldados rasos. No es nuevo. Pero me protegió la cabeza cuando lo necesitaba. Es tuyo ahora. Riku lo recibió como si fuera un tesoro. Gracias, Shoubei. A partir de ahora, yo no soy tu maestro. Eres un hombre. Y lo que enfrentes allá será más duro que cualquier cosa que yo pueda enseñarte. La partida. Finalmente, el día llegó. Riku se despidió de su madre en silencio. Ella no lloró. Solo le colocó una bolsita con arroz seco y le ató un amuleto en el cuello. Vuelve con vida. No vuelvas con gloria. Vuelve con vida. Cargaba un morral pequeño, la naginata envuelta en tela, el Hingasa atado al cinturón y unas sandalias resistentes. No tenía armadura, pero sí convicción. En el camino hacia el punto de reunión, se le unieron otros campesinos. Algunos conocidos, otros de pueblos vecinos. Todos hablaban con nerviosismo, pero cuando Riku caminaba, en silencio, con el cuerpo recto, lo miraban de reojo. Algo había cambiado en él. Al llegar al campamento de reclutamiento, un grupo de samuráis los recibió. Uno de ellos, con expresión severa y barba corta, inspeccionó a cada voluntario. ¿Nombre? Riku, de Sakaimura. ¿Has empuñado lanza antes? Sí, señor.
El samurái midió su cuerpo con la mirada, notando la postura, los pies bien plantados, la forma en que sostenía el arma incluso envuelta. Bien. Te asignaremos a la unidad de entrenamiento del capitán Endo. Harán marcha hacia el norte en 5 días. Riku asintió. En su corazón, un tambor comenzaba a sonar. No era miedo. Era la conciencia de que había cruzado un umbral. Y así, esa noche durmió por primera vez entre otros soldados. Sin hogar. Sin tierra. Sin garantías. Pero con un propósito. Capítulo 4. La forja del guerrero, provincia de Shinano, campamento del clan Takeda. Año 1548. El sol apenas había salido cuando Riku pisó, por primera vez, el terreno endurecido de un verdadero campamento militar. Lo que encontró allí no era gloria ni orden. Era barro, humo, gritos y acero. A su alrededor, más de 500 hombres se movían como hormigas, cada uno ocupado en una tarea distinta. Afilar lanzas, cargar leña, vendar heridas, alimentar caballos o simplemente sentarse a mirar, esperando instrucciones que no siempre llegaban. Habían sido 3 días de marcha desde su aldea natal, y durante ese tiempo Riku caminó en silencio junto a un grupo de reclutas, la mayoría tan inexpertos como él. Algunos hablaban con entusiasmo, otros se quejaban, otros se reían nerviosamente para espantar el miedo que les rondaba en la garganta. Riku no hablaba. Observaba. Sentía cómo el paisaje cambiaba lentamente. Los campos daban paso a los caminos de tierra batida, luego a senderos custodiados por torres de vigilancia, y finalmente al amplio claro donde se levantaba el campamento principal del ejército del gran Takeda Shingen. Alinearse. En fila. No ensucien la entrada con esas botas de campesino. Gritó un oficial raso con una vara de bambú, azotando los hombros de los rezagados mientras los guiaba a través de una empalizada de madera recién construida. Riku fue empujado junto a otros 20 hombres hacia una zona al este del campamento, donde lo esperaba una figura imponente. El capitán Endo, un veterano de mirada dura y voz como piedra, era un hombre curtido por los inviernos y las derrotas. Su rostro estaba marcado por una cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo, y su silueta de hombros anchos parecía más de árbol que de hombre. ¿Reclutas? Dijo, sin emoción. Muy bien. Escúchenme con atención. Este no es un templo, ni una escuela. Aquí no se reza, no se sueña, no se discute. Aquí se aprende a no morir. Ninguno se atrevió a hablar. Durante los próximos 30 días, dormirán en el suelo, comerán lo que sobre, y entrenarán hasta que sangren los pies. Quien resista, será soldado. Quien no regresará a casa con las costillas rotas. Si tiene suerte. Riku lo observó con una mezcla de respeto y desafío. A diferencia de muchos allí, no se sentía completamente fuera de lugar. En su interior, algo latía. No miedo, sino una tensa disposición, como un resorte cargado. Los días del barro. El primer entrenamiento comenzó esa misma tarde. Sin tiempo para descansar del viaje, los reclutas fueron enviados a correr en círculo alrededor del campamento, descalzos, con lanzas de madera sobre los hombros. Algunos tropezaban, otros maldecían, varios se desplomaban jadeando. Riku no fue el más rápido, pero sí el más constante. Recordaba los ejercicios que Shoubei le había enseñado. Recordaba cómo su maestro lo obligaba a atravesar arrozales con piedras atadas a los tobillos. Esa dureza fue su escudo. Al anochecer, les dieron una ración miserable. Arroz pasado, unas tiras de nabo fermentado y agua tibia. Ninguno protestó. Muchos vomitaron del agotamiento. Esa noche durmieron en tiendas compartidas, sobre mantas húmedas, entre ronquidos, temblores y miedo. Al segundo día, comenzó el adiestramiento con armas. Cada uno recibió una yari de entrenamiento. Una lanza de madera con peso y forma realista. El objetivo no era aún luchar, sino acostumbrarse al peso, al equilibrio y al manejo básico. Riku se destacó sin buscarlo. Mientras otros se golpeaban las piernas o lanzaban la lanza como si fuera un palo de escoba, él la sostenía como si formara parte de su cuerpo. Era algo que ya conocía. Sus movimientos eran simples, sin florituras, pero eficaces. Fue así como atrajo la atención del capitán Endo. Tú. El del fondo. ¿Tu nombre? Riku, dijo, sin alzar demasiado la voz. ¿Alguna experiencia? Me entrenó un veterano de guerra en mi aldea. No fui a ninguna batalla. Endo lo miró por un instante largo. No tienes los ojos de los que sueñan con honor. Eso es bueno. Sigue así. Fuego, barro y compañeros. Los días siguientes fueron una rutina de hierro. El amanecer marcaba el inicio con el sonido de los tambores. Luego venía la instrucción de maniobras.
cómo moverse en formación, cómo mantener la línea, cómo cubrir al compañero de la derecha. Después venía el uso de escudos, la marcha con armamento y finalmente el combate simulado. Fue allí donde Riku conoció a Daichi, un joven con el cabello despeinado, risa fácil y voz chillona. No era hábil, pero sí persistente. Se caía, volvía a levantarse. Sus manos se llenaban de ampollas, pero nunca pedía descanso. ¿Qué hacías antes de venir aquí? Le preguntó una noche. Era ceramista. Bueno, ayudaba a mi padre a hacer cuencos, respondió Daichi, sonriendo. Ahora hago huecos en el suelo, cuando me caigo. Riku soltó una risa breve. Fue la primera desde que dejó su aldea. También conoció a Masaru, un hombre mayor, de mandíbula cuadrada y ojos tristes. Hablaba poco. Cuando Daichi preguntó por su historia, solo dijo: los bandidos mataron a mi esposa. Quiero hacerlos pagar. A todos. Esa noche, en la penumbra de la tienda, los tres compartieron arroz seco y hablaron por primera vez como compañeros. Ya no eran solo campesinos o aprendices. Eran hombres que caminaban juntos hacia lo desconocido. Sangre en la práctica. Al 10º día, comenzaron los combates controlados. Riku fue emparejado con Noboru, un joven de rostro afilado, hijo de un samurái de bajo rango. El muchacho no tardó en burlarse. ¿Campesino? ¿Y te enseñaron a luchar con palas? Riku no respondió. La pelea comenzó. Noboru atacó con velocidad, lanzando una estocada alta. Riku giró el cuerpo, bloqueó y respondió con una finta baja. Golpeó el muslo de su oponente con el extremo de la lanza. El oficial que supervisaba el ejercicio hizo sonar el silbato. ¡Alto! Noboru se levantó furioso. Fue suerte. Gritó. Riku solo lo miró. Más tarde, en privado, Endo lo llamó. Tienes compostura. Y un arma en la mirada. La mayoría grita antes de golpear. Tú ya estás dentro del combate incluso antes de alzar la lanza. Solo hago lo que me enseñaron, respondió. Pues sigue aprendiendo. Te estoy observando. Final del mes. 30 días después de haber llegado, solo la mitad de los reclutas seguían de pie. Algunos fueron descartados por lesiones. Otros desertaron. Unos pocos murieron por infecciones o accidentes. Riku seguía ahí. Había perdido peso, ganado cicatrices, y dormía con la lanza cerca, como un amante. Cuando Endo se presentó ante los supervivientes, les habló sin adornos. A partir de hoy, sois Ashigaru. Soldados rasos del clan Takeda. No sois samuráis. No sois héroes. Pero ahora tenéis derecho a luchar, a obedecer y a morir. Riku sintió algo mover en su pecho. No orgullo. No miedo. Era algo nuevo. Propósito. Por primera vez en su vida, sabía hacia dónde caminaba. Capítulo 5. Primera sangre. El aire olía a ceniza. Habían pasado apenas 2 semanas desde que Riku y su escuadra se graduaron como Ashigaru del clan Takeda. Su entrenamiento había cambiado de tono. Ya no eran solo ejercicios. Ahora eran maniobras reales, marchas largas, simulacros con armamento real, órdenes que no se gritaban en patios, sino que se transmitían por mensajeros entre columnas de hombres sudorosos. Estaban dentro de una maquinaria más grande, aunque aún no sabían cuán brutal podía ser. El campamento se había desplazado hacia el norte, bordeando los valles de la provincia de Shinano. La guerra entre el clan Takeda y los Murakami se intensificaba. Los rumores llegaban por la noche, entre dientes. Castillos tomados, aldeas quemadas, emboscadas en los caminos. El conflicto ya no era un horizonte lejano. Se acercaba. El capitán Endo lo confirmó una mañana mientras la escuadra se formaba junto a los carros de suministros. Los Murakami han cortado nuestras rutas de abastecimiento por la garganta de Suwa. Vuestra escuadra marchará hoy con otras 3 hacia el paso de Okutama. Tienen que despejar la zona y recuperar el control del punto alto. Si los bandidos o enemigos toman esa colina, nos asfixian. ¿Entendido? Los hombres asintieron sin hablar. Riku sentía una tensión eléctrica en la piel, como si el aire estuviera cargado. Era la misma sensación que se tiene antes de una tormenta. La marcha. La caminata fue lenta y pesada. Llevaban las lanzas en la espalda y escudos de madera colgados del costado. El camino serpenteaba entre bosques húmedos y barrancos cubiertos de musgo. Riku iba al frente, junto al suboficial que conocía la zona. Atrás iban Masaru, Daichi, y otros con los que había entrenado codo a codo. Ya no eran solo reclutas. Se conocían. Habían sangrado juntos. ¿Qué crees que encontraremos allá arriba? Murmuró Daichi mientras avanzaban con cuidado. Nada bueno, respondió Masaru sin girar la cabeza. Si fuera fácil, no nos mandarían a nosotros. Riku se mantenía en silencio.
Sus sentidos estaban atentos. El crujido de una rama, el canto abrupto de un pájaro, el zumbido del viento. Todo podía ser una señal. Cuando alcanzaron el paso, encontraron rastros. Restos de un fuego reciente, pisadas en el barro, fragmentos de flechas rotas. No había duda. Alguien había estado allí. Y hacía poco. El oficial dio la orden de avanzar en formación cerrada. Subieron la colina desde el flanco oeste, tratando de evitar el camino principal. Entre árboles espesos y raíces traicioneras, los hombres se movían como sombras. Entonces, ocurrió. El combate. Un silbido agudo. Luego otro. Y el cielo se llenó de flechas. «¡Cúbranse!», gritó alguien. Demasiado tarde. Uno de los reclutas cayó con un quejido corto, una flecha en el cuello. Otro tropezó al tratar de agacharse y rodó por la pendiente. El resto levantó los escudos o se pegó al suelo. Formación de cuña. Escudos al frente. Rugió el oficial. Desde el bosque descendieron hombres armados con espadas cortas y bastones. No llevaban armaduras completas. Eran bandidos al servicio de los Murakami, o samuráis caídos, o simplemente mercenarios contratados por unas monedas. Feroces. Desesperados. Riku se levantó con la lanza en mano. El primero que vino hacia él gritaba, moviendo la espada de lado a lado. Riku no gritó. Esperó el momento justo y lanzó una estocada precisa al muslo del enemigo. La punta de la lanza se hundió en carne con un sonido húmedo. El hombre cayó al suelo con un alarido. Otro apareció a su izquierda. Riku giró el cuerpo, bajó el centro de gravedad, y con el extremo de madera del arma golpeó la mandíbula del atacante. Sintió los huesos crujir. El enemigo cayó. Riku no lo remató. Ya estaba fuera del combate. La batalla fue corta y salvaje. Masaru peleaba como un toro, empujando con el escudo y lanzando estocadas a corta distancia. Daichi, más torpe, había sido derribado, pero se arrastraba con furia y defendía su cuello con una daga. En menos de 15 minutos, los enemigos retrocedieron. Dejaron 5 muertos. Otros huyeron. Uno fue capturado. Los Takeda perdieron a 3 hombres. El oficial estaba herido en el brazo. Daichi tenía una herida profunda en el hombro. Y Riku tenía sangre en las manos. Pero no propia. Después del combate, sentado sobre una roca, Riku contemplaba su lanza. La punta estaba manchada. Había matado. No sabía exactamente a quién, pero lo había hecho. No fue como lo imaginó. No hubo gloria. No hubo triunfo. Había una sensación en el pecho, no de orgullo, sino de peso. Como si llevara una piedra dentro. Masaru se sentó a su lado, limpiándose las manos con una tela sucia. ¿Fue tu primera vez? Riku asintió, sin hablar. Entonces escúchame, dijo el hombre, mirando al bosque. La primera mata tu inocencia. La segunda, tu miedo. La tercera, si llegas a la tercera sin volverte bestia o loco, tal vez sigas siendo hombre. Riku apretó los labios. No quiero volverme nada más que lo que soy. Masaru rió sin alegría. Ya no eres lo que eras, Riku. Ni yo. Ni Daichi. Ahora estamos todos manchados. Regreso al campamento. Transportaron los cuerpos de sus compañeros en camillas improvisadas. Daichi, herido pero consciente, bromeaba a pesar del dolor. ¿Lo viste? Me lancé contra 2. Aunque uno era un arbusto. Pero no importa, el arbusto huyó. Riku sonrió. Pero el cansancio era demasiado. Cuando llegaron al campamento, fueron recibidos con respeto. El capitán Endo los observó sin hablar, hasta que vio la lanza de Riku, aún con rastros oscuros. ¿Estás bien? Estoy vivo, respondió Riku. Endo asintió. Eso es suficiente. Por hoy. Esa noche, mientras los heridos dormían, Riku se alejó del campamento. Se sentó bajo un árbol y desenterró una pequeña piedra que llevaba desde su aldea. Era parte de un molino viejo. Shoubei se la había dado. Recuerda de dónde vienes. Siempre. Para no perderte en lo que seas después. Miró el cielo estrellado y se preguntó, ¿qué tan lejos estaba ya de aquella aldea? ¿Cuánto de sí mismo había dejado atrás entre el barro, la sangre y el acero? No había respuesta. Solo silencio. Y la certeza de que este era apenas el comienzo. Capítulo 6. El camino de la niebla. Paso de Hachiman, provincia de Shinano. Campamento de avanzada del clan Takeda. Primavera de 1548. La niebla caía como un velo sobre los arrozales. Blanca, densa, impenetrable. Entre sus pliegues se ocultaban más que árboles o caminos. Se ocultaban hombres. Se ocultaban espías. Se ocultaban decisiones que podían costar la vida.
Tras la escaramuza en Okutama, Riku y su escuadra fueron transferidos a una sección más avanzada del ejército, el Cuerpo de Vigilancia y Patrullaje. No era una promoción oficial, pero sí un reconocimiento tácito. Ya no eran simples peones sin nombre. Ahora se esperaba de ellos que pensaran, decidieran, sobrevivieran. La nueva base estaba instalada en una antigua posada abandonada en la ladera del monte Hachiman, no muy lejos de la frontera con territorio Murakami. Allí no había estandartes. No había filas ni desfiles. Solo tiendas esparcidas, hogueras controladas y ojos atentos. Al mando de ese destacamento estaba el sargento Tatsuo, un samurái menor sin tierras pero con autoridad suficiente para comandar hombres. A diferencia de Endo, que entrenaba con gritos y golpes, Tatsuo hablaba en voz baja, daba pocas órdenes y exigía mucho. Aquí no ganamos batallas. Las evitamos. Aquí no se mata con lanzas. Se mata con silencio. ¿Entendido? Nadie respondió. Tatsuo lo prefería así. Rutina bajo la niebla. Los días en el paso de Hachiman eran diferentes. No había horarios fijos. Las patrullas salían a toda hora. Madrugada, noche cerrada, lluvias intensas. A veces vigilaban senderos. A veces colocaban trampas. A veces simplemente caminaban para que los enemigos supieran que allí había ojos. Riku comenzó a comprender una dimensión distinta del combate, la del tiempo. Aprendió a esperar. Aprendió a leer huellas en el barro, a identificar fogatas apagadas por el humo que aún flotaba. Aprendió a moverse sin dejar rastros, a distinguir entre un ciervo asustado y un espía disfrazado de campesino. Cada paso era entrenamiento. Cada comida era una lección. Cada noche, una prueba de resistencia. Tatsuo lo observaba. Eres observador. Eso no se enseña. Pero debes aprender a escuchar más allá del sonido. Escucha lo que no se dice. Riku asentía. No por obediencia, sino por comprensión. Una tarde, mientras revisaban una quebrada, encontraron una cuerda escondida entre ramas. Una trampa de alambre. Cruda, improvisada pero mortal. «Están cerca», murmuró Masaru. «O están observando desde más lejos», respondió Riku. Esa noche no durmieron. Un nuevo lenguaje. Bajo Tatsuo, Riku empezó a aprender algo nuevo. Estrategia básica. El sargento lo sentaba cerca del fuego con mapas toscos, dibujados en tela con tintura de carbón. Este paso, decía, parece inofensivo. Pero conecta dos rutas de comercio. Si los Murakami lo toman, pueden mover hombres sin que lo sepamos. ¿Por qué no lo defendemos con más tropas? Porque eso dejaría expuesto el oeste. En guerra, no se puede cubrir todo. Hay que elegir qué dejar vulnerable. Esas frases se le grababan. No solo porque eran útiles, sino porque revelaban que la guerra no era solo matar y sobrevivir. Era también pensar. Elegir. Aceptar que toda victoria tenía un costo en hombres que no regresarían. El mensaje. Una noche cerrada, Tatsuo llamó a Riku. «Necesito que entregues esto al campamento base», le dijo, entregándole un cilindro de bambú sellado con cera. «¿Qué contiene?» «No lo sabrás. Pero si te capturan, rómpelo y escóndelo. Si mueres, que lo encuentren vacío». El viaje debía ser corto. Un trayecto de medio día. Pero la niebla lo cambió todo. Y no estaba solo. A mitad de camino, Riku sintió que lo seguían. No por el sonido, el bosque estaba en silencio absoluto, sino por algo más primitivo. El instinto. Detuvo la marcha y fingió necesidad. Escuchó un leve crujido. Estaba allí. Actuó con rapidez. Se desvió del camino, dejó huellas falsas, subió por una zona rocosa y preparó su lanza. Esperó. No tardó en ver la figura entre los árboles. Un hombre cubierto con una capa de paja, espada corta en mano. No lo conocía. No era Takeda. Era un espía. El combate fue rápido. Riku bloqueó el primer corte, rodó a un lado y embistió con la lanza. No para matar. Para desequilibrar. El espía cayó y rodó por la pendiente. Cuando intentó levantarse, Riku ya tenía el arma apuntando a su cuello. ¿Quién te envió? El hombre no respondió. Solo escupió. Riku retrocedió y lo dejó allí. Sabía que no debía perder tiempo. Entregó el mensaje esa misma noche, con barro hasta la cintura y sangre en la muñeca. Tatsuo lo recibió con una ceja alzada. ¿Hubo problemas? Un espía. Lo evité. ¿Lo mataste? No. No tenía por qué. Tatsuo lo miró fijamente por unos segundos. Esa respuesta, es la de alguien que entiende lo que vale un silencio. El valor de una elección. Semanas después, el destacamento recibió órdenes. Evacuar la zona. El ejército Takeda se preparaba para una campaña mayor.
Los hombres debían reunirse para una marcha a campo abierto. Antes de partir, Tatsuo llamó a Riku aparte. Te he observado. Tienes algo que no se enseña. Claridad. Silencio. Pero debes tomar una decisión. ¿Cuál? ¿Quieres seguir siendo soldado? ¿O quieres aprender a ser algo más? Riku no comprendió del todo. ¿Más? Hay hombres que obedecen. Y hay hombres que entienden el porqué de cada orden. Pocos pueden hacer ambas cosas. Si aceptas, te entrenaré. Pero ya no será solo combate. Serás responsable. Serás juzgado. ¿Aceptas? Riku pensó en Shoubei. En su madre. En Daichi, que aún se recuperaba. En Masaru, que callaba pero sentía. Pensó en el campesino que fue, y en el hombre que era ahora. Acepto. Tatsuo asintió. Entonces, prepárate. Lo que viene, no será niebla. Será fuego. Esa noche, Riku escribió su nombre por primera vez en un pergamino. Tatsuo lo obligó a hacerlo. Si quieres dejar de ser solo barro, comienza por darle forma. Los samuráis no nacen del cielo. Se forjan. Nombre, memoria y propósito. Y así, bajo la última noche en el paso de Hachiman, el campesino Riku se convirtió no en un guerrero completo, sino en un aprendiz de algo más profundo. Un hombre que comenzaba a entender el valor de la vida, de la muerte y del nombre que algún día, quizás, podría defender con una espada propia. Capítulo 7. Nombres y cicatrices. Mes de las lluvias tempranas, año 1549. Campamento general del clan Takeda, planicie de Kai. Los campos estaban mojados, cubiertos por una fina capa de neblina que se colaba en los pulmones como un susurro constante. Tras la retirada del destacamento de Hachiman, Riku y su escuadra marcharon durante 5 días, rodeando bosques, cruzando aldeas arrasadas, y viendo, por primera vez, la vasta dimensión de un ejército de verdad. El campamento general del clan Takeda era una ciudad móvil. Decenas de estandartes ondeaban como olas carmesí. Hombres, caballos, carretas, herreros, escribas, mensajeros todos se movían en un orden caótico. Cada sonido, un grito, un tambor, el galope de un caballo, parecía tener un propósito. Y sin embargo, Riku notaba algo más profundo. Tensión. El aire estaba cargado, no con miedo, sino con expectación. Una gran ofensiva se avecinaba. El reencuentro con sus viejos compañeros fue breve pero sincero. Daichi, ya recuperado, apareció con una venda en el hombro y una sonrisa cansada. Pensé que ya te habían nombrado general. Bromeó, chocando su frente con la de Riku. No sé leer mapas todavía, respondió él. Me perdería antes del primer combate. Masaru, como siempre, permanecía en silencio, pero bastó una mirada para confirmar el respeto mutuo. Tatsuo, por su parte, se reunió con un alto oficial y luego llevó a Riku aparte. El comandante quiere que participes en los entrenamientos de táctica avanzada. Eres el único Ashigaru sin apellido en recibir esa invitación. Cuida lo que dices. Cuida aún más lo que no dices. El salón de los jóvenes lobos, la tienda de entrenamiento, era más austera de lo que Riku esperaba. No había alfombras ni pergaminos ornamentales. Solo una lona gruesa, varias mesas con mapas, bandejas de té, y figuras talladas de madera representando unidades militares. Allí estaban reunidos unos 20 hombres. La mayoría eran hijos de samuráis, primos de generales, o jóvenes con aspiraciones políticas. Y Riku. Nadie lo saludó. Uno de los jóvenes, delgado, con rostro afilado y expresión de superioridad, se acercó. ¿Quién eres tú? ¿El que sirve el té? Riku lo miró a los ojos sin vacilar. Me llamo Riku. Estoy aquí para aprender. ¿Y qué vas a aprender, campesino? ¿A usar las ovejas como cobertura? El murmullo de risa fue breve. Riku no respondió. Pero un viejo maestro, que había estado observando desde un rincón, habló. No es la cuna lo que define al estratega. Es su memoria. Y señaló a Riku. Tú. ¿Cómo tomarías el castillo de Usui sin cañones, con solo 300 hombres y provisiones para 3 días? Riku no sabía si era una prueba o una humillación pública. Pero respiró hondo y pensó. Recordó mapas. Recordó formaciones. Recordó lo que había escuchado de los comerciantes refugiados. Rodearía el castillo por la garganta sur, donde el río rebasa su cauce. Esperaría una lluvia. Usaría fuego río abajo, para forzar a los defensores a abandonar el muro bajo. Y entonces, tomaría la empalizada lateral mientras ellos buscan proteger los depósitos. Hubo silencio. El maestro asintió. No es una mala opción. Al menos sabes pensar en algo más que en sembrar arroz. Y así, sin más ceremonia, Riku fue aceptado. No respetado aún pero admitido.
El resentimiento de Noboru. No todos lo aceptaron. Entre los jóvenes estaba Noboru, el hijo de un samurái menor, a quien Riku ya conocía del campamento de entrenamiento. Noboru no había olvidado la derrota sufrida en combate simulado. Su desdén se había transformado en desprecio. Pero ahora, que Riku ocupaba un espacio en el salón de los hijos del acero, ese desprecio se transformó en veneno. Una noche, mientras Riku caminaba entre tiendas para llevar un mensaje de Tatsuo, fue interceptado por Noboru y dos de sus amigos. ¿A dónde vas, campesino? ¿A limpiar la armadura de tu amo? Tengo una tarea. Apártense. ¿Desde cuándo la basura da órdenes? Riku intentó rodearlos, pero uno lo empujó. Fue rápido. Instintivo. Riku giró y sujetó la muñeca del agresor, la torció hasta hacerle soltar la daga que ocultaba. El otro chico retrocedió, sorprendido. ¿Van a atacarme con cuchillos ahora? Dijo Riku, tranquilo. ¿Así resuelven los nobles sus peleas? Noboru lo observó con furia contenida. Tarde o temprano, alguien como tú será puesto en su lugar. Lo estaré cuando muera. Pero no por tu mano. Riku se marchó. Desde esa noche, la hostilidad se convirtió en una constante. Pero también en una lección. La guerra interna era tan peligrosa como la externa. Y requería otro tipo de armadura. La dignidad. La palabra de Tatsuo. Días después, mientras el cielo se cubría de nubes espesas, Tatsuo lo llamó junto a un arroyo, lejos del ruido del campamento. Estás haciendo enemigos. No los busco. No importa. Estás siendo visible. Eso incomoda. ¿Entonces debo esconderme? No. Debes volverte más firme. Como el bambú. Se dobla con el viento, pero no se rompe. Eres demasiado recto. Y aquí, los que se quiebran rectos, se hunden más rápido. ¿Y qué debo hacer? Lo que ya haces. Pero sin rabia. Con paciencia. El acero templado no grita. Riku asintió. Y ese día entendió que no bastaba con entrenar el cuerpo. Había que templar el alma. Las cicatrices visibles y las otras. Riku volvió a entrenar de noche. Solo. Practicaba movimientos con su naginata, ahora real, no de madera. Añadía técnicas nuevas, respiración profunda, desplazamiento fluido. Recordaba cada lección de Shoubei. Sentía cómo su cuerpo dejaba de ser el de un campesino endurecido y se convertía en el de un guerrero silencioso. Pero las verdaderas cicatrices no estaban en su piel. Una noche, Daichi le habló junto al fuego. ¿Te has dado cuenta? Todos aquí cambiamos. Ya no somos nosotros. Sí, dijo Riku, sin mirar. Pero no significa que seamos peores. No. Pero tampoco iguales. Riku se quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No del enemigo. No de la muerte. Sino de olvidar quién era. Por eso, esa noche, sacó el trozo de piedra que llevaba desde la aldea. Lo colocó en la palma. Y juró no dejar que su corazón se volviera tierra reseca. Porque aún no era samurái. Pero si iba a ser uno sería con memoria. Capítulo 8. Bajo la sombra del estandarte verano de 1549. Preparativos para la campaña de Suwa. Campamento general del clan Takeda. La humedad del verano se aferraba a la piel como una tela mojada. El calor convertía la tierra en arcilla y los cuerpos en instrumentos pesados. Pero el ambiente no era perezoso. Era tenso. Las tropas del clan Takeda se preparaban para la mayor ofensiva del año. La conquista del territorio Suwa, una región clave controlada por aliados de los Murakami. En el corazón del campamento, el general Yamamoto Kansuke, uno de los estrategas principales del clan, había convocado a oficiales, jóvenes herederos y, para sorpresa de muchos, a un Ashigaru sin apellido que sabía leer mapas y escuchar con atención. Riku. El llamado. Una tarde, mientras ayudaba a Tatsuo con un mapa de suministros, un mensajero llegó. Riku. El general Kansuke te solicita en la tienda principal. Tatsuo alzó una ceja. No respondas con miedo. No se entra a la tienda de un tigre con mirada de liebre. ¿Y si me devora? Que lo haga con respeto. Camina recto. Ni arrogante, ni sumiso. Eres un hombre. No un hombre. Riku asintió. Respiró profundo y se encaminó entre las tiendas. Algunos soldados lo miraban al pasar. Otros apartaban la vista. Aún no sabían qué hacer con alguien como él. La tienda del general era sobria. Dentro, 3 personas estaban sentadas frente a un mapa extendido. Kansuke, un anciano delgado con un solo ojo y mirada como filo. Un samurái de aspecto severo, probablemente un comandante regional. Y un joven de unos 18 años, con armadura ceremonial y una espada en la cintura. Takeda Katsuyori, el heredero del clan.
Tú eres Riku, dijo Kansuke sin levantar la vista del mapa. Sí, señor. Dicen que tu mente trabaja rápido y tus pies no se enredan en el barro. Es un buen equilibrio. Mira este mapa. Riku se acercó. Mostraba la región montañosa de Suwa, con castillos, desfiladeros, aldeas y rutas de suministro. Dime, ¿cuál crees que es la ruta más débil para abastecer el castillo de Tenmoku-san? Riku examinó el dibujo. Había 3 rutas posibles. Una corta, pero escarpada. Otra, directa, pero expuesta. Y una tercera, más larga, pasando por 3 aldeas. La tercera, respondió. Porque depende de la lealtad de aldeas que ya están resentidas con el clan Suwa. Kansuke alzó una ceja. ¿Y por qué supones que están resentidas? Los mercaderes que vinieron al campamento decían que los hombres de Suwa exigen tributo doble y que reclutan campesinos a la fuerza. Si eso es cierto, no lucharán por ellos. Podrían incluso ayudarnos si sabemos hablar. Kansuke cerró el mapa con un golpe seco. Buena memoria. Buen juicio. Pero recuerda, los mapas no sangran. Los hombres, sí. Nunca confíe solo en papel. Y así, sin más, Riku fue despedido. Pero al salir, Katsuyori se le acercó. Eres diferente. No sé si eso es bueno o malo. Pero vigilaré tu sombra. No fue una amenaza. Fue una advertencia. Y un reconocimiento. Marcha de guerra. La campaña comenzó una semana después. Riku fue asignado como explorador al grupo de vanguardia, junto a Masaru, Daichi y otros 6 hombres experimentados. Su misión: abrir senderos, marcar puntos seguros, e identificar emboscadas. Marchaban antes que el ejército. Dormían poco, comían menos. Riku llevaba un diario de campaña, por orden de Tatsuo. Escribía a escondidas, resguardando las anotaciones bajo la armadura de viaje. Día 3. La aldea de Otaru parece abandonada, pero encontramos cenizas frescas. La comida aún humeaba. Se fueron hace horas. Posible patrulla Murakami cerca. Día 6. El paso de Tsuchiyama es estrecho, pero tiene cobertura vegetal. Ideal para emboscadas o movimientos ocultos. Señalizar para oficiales. La escritura era su manera de no perderse. De no olvidar. El dilema del puente. Un día, al llegar a un desfiladero, encontraron un puente de madera parcialmente quemado. El oficial a cargo decidió rodearlo. Masaru murmuró. Eso nos retrasará un día. El ejército perderá el impulso. Riku lo observó. Miró el puente. Luego al río. El agua no era profunda. Pero la corriente era fuerte. Podemos cruzar con cuerdas, dijo. Si aseguramos 2 líneas, uno para sostenerse y otro para las mochilas. Dividimos el grupo. Lo más pesado, en último lugar. El oficial dudó. Pero aceptó. Fue un riesgo. Varios hombres casi fueron arrastrados. Daichi se cayó y se golpeó la pierna. Pero al final, cruzaron. Cuando llegó el resto del ejército, la ruta estaba abierta. Kansuke mandó un mensaje breve. El que cruza antes que el fuego, salva el arroz. Bien hecho. El campo de batalla. Al día 12, llegaron a la planicie de Mikawa, frente al castillo menor de Inoyama. Los Takeda preparaban el cerco. Las catapultas fueron armadas. Los estandartes levantados. Por primera vez, Riku presenció una verdadera batalla a gran escala. Miles de hombres alineados. Tambores marcando el ritmo. Órdenes gritadas en cadena. Flechas volando como enjambres. El sonido no era solo ruido. Era un idioma. Riku luchó como Ashigaru en la tercera fila. No con gloria. No con estilo. Con eficiencia. Empujaba con lanza, cubría con escudo, avanzaba, retrocedía. Masaru estaba a su izquierda. Daichi, atrás. Perdieron a 2 compañeros ese día. Uno murió gritando el nombre de su hija. Riku no lloró. Pero esa noche, escribió su nombre en un papel. Y lo enterró bajo una piedra. No porque tema morir. Sino porque quiero dejar algo. Aunque sea una palabra. Fin de campaña. Tras la caída del castillo, Riku fue llamado nuevamente por Tatsuo. El general Kansuke ha preguntado por ti. Dice que no solo recuerdas caminos. También lo sabrás. ¿Eso es bueno? Eso te hace útil. Y la utilidad, en estos tiempos, es lo más cercano al honor. Riku recibió una nueva lanza. Forjada con acero de calidad. No era una espada samurái. Pero no era cualquier arma. Junto a ella, un símbolo bordado en tela. El kanji de disciplina. Esto es un regalo. No un rango. Pero es una semilla. Riku la ató a su cinturón.
Y supo que ese día no se convertía aún en samurái, pero estaba, paso a paso, dejando de ser solo barro. Capítulo 9. La sombra del guerrero otoño de 1549. Campamento cerca del río Kiso, provincia de Shinano. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y las hojas secas que cubrían el suelo. El campamento del clan Takeda se había vuelto una pequeña fortaleza improvisada. Carpas de lona desgastada se agrupaban alrededor de fogatas parpadeantes, en las que algunos hombres servían agua o cocinaban raciones escasas. El murmullo constante de las voces, mezclado con el crepitar de la leña, componía una banda sonora tenue pero persistente. Desde que la ofensiva Murakami había asestado un golpe inesperado en la retaguardia, el ejército Takeda vivía bajo una presión constante. No solo se trataba de repeler ataques, sino de mantener la cohesión entre miles de hombres agotados y hambrientos, que a veces dudaban si regresarían a casa. Riku, vestido con su armadura ligera de Ashigaru, se movía entre sus compañeros con una mezcla de determinación y cansancio. Cada paso que daba estaba marcado por la experiencia de la batalla reciente, y por la incertidumbre de la que vendría. El despertar de la camaradería. Durante una patrulla al amanecer, la neblina todavía cubría el río Kiso como una sábana. Riku caminaba al frente, con Masaru a su lado y Daichi un poco atrás, ambos atentos a cualquier señal de movimiento. Sus pasos eran silenciosos, sus miradas, agudas. ¿Sabes?, dijo Daichi en voz baja mientras avanzaban, nunca pensé que estaría aquí, peleando hombro a hombro con un campesino convertido en soldado. Riku sonrió, sin perder la vigilancia. Yo tampoco. Pero ahora, no me importa de dónde venimos. Solo sé que no quiero perderlos. Masaru asintió, apretando el mango de su lanza. Somos un equipo. Un hermano de armas. Eso vale más que un apellido o una espada bonita. En ese momento, un grito alertó a la patrulla. Un hombre cayó desde la colina a un lado del sendero, herido y jadeando. ¡Ayuda!, clamó. Nos están atacando en el pueblo. Sin dudarlo, Riku dirigió a sus hombres hacia el lugar. Llegaron a Fujikawa, donde las llamas iluminaban el horizonte. Mercenarios Murakami asolaban la aldea, quemando casas, saqueando y matando sin piedad. Fuego y acero. La batalla fue brutal y desesperada. Riku se lanzó a la lucha con una furia contenida, empujando su lanza hacia adelante con cada embate. Sentía la tensión en sus músculos, la sangre caliente correr por sus venas, y la cabeza clara, aunque el sonido era un torbellino. Gritos, golpes, madera quebrándose, flechas silbando. Cubran a Daichi, ordenó mientras veía a su amigo retroceder tras recibir una flecha. Masaru defendía la línea con un escudo hecho trizas y una mirada feroz. La pelea parecía inclinarse hacia la victoria, pero el agotamiento y la sorpresa les pasaban factura. Cuando finalmente lograron expulsar a los atacantes, los supervivientes temblaban, y Riku sintió la mezcla amarga de victoria y pérdida. Daichi, herido pero vivo, le lanzó una sonrisa cansada. No somos héroes, solo hombres que quieren vivir un día más. El peso de la guerra. Al día siguiente, el comandante Inoue visitó a la escuadra. Su rostro era serio, marcado por arrugas y cicatrices. Buen trabajo en Fujikawa, dijo. Pero este es solo un capítulo más en la larga historia de la guerra. Riku escuchó atentamente mientras Inoue continuaba. La guerra no es solo lucha. Es saber cuándo guardar la espada y cuándo usarla. Es tener la mente tan fuerte como el acero. Por la noche, en su tienda, Riku meditó sobre esas palabras. Las heridas físicas cicatrizarían, pero las internas, las dudas, la fatiga del alma, eran más difíciles de sanar. El pacto fraternal. Entre fogatas y conversaciones susurradas, Riku y sus compañeros consolidaron un pacto. Protejámonos, propuso Masaru. No importa si somos campesinos o samuráis, aquí somos hermanos. El compromiso les dio fuerza, un sentido de pertenencia y esperanza en medio de la brutalidad. Compartían las historias de su pasado, las heridas invisibles y las pequeñas victorias. El anuncio que cambió su destino un día, Tatsuo apareció con noticias que hicieron latir el corazón de Riku con fuerza. El señor Takeda ha puesto sus ojos en ti. Busca hombres que puedan ser más que soldados rasos. Riku sintió el peso de esas palabras. Era la oportunidad que había esperado, pero también un desafío mayor. ¿Qué sigue?, preguntó. Entrenamiento intenso. Aprender las costumbres del samurái. La disciplina, el honor, la palabra. Aceptó con firmeza. Reflexión final. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Riku observó las estrellas y recordó a Shoubei, a su madre, a su aldea. No soy más que un hombre con suerte, pensó. Pero lucharé para que mi nombre valga la pena.
Y mientras el viento frío acariciaba su rostro, supo que estaba listo para lo que vendría. Capítulo 10. El juramento del acero. El invierno había llegado con fuerza, y el frío calaba hasta los huesos. La nieve cubría el paisaje, tiñendo de blanco los campos de entrenamiento y apagando el ruido del campamento. Cada aliento era una nube efímera que se perdía en el aire helado. Los hombres se cubrían con capas gruesas y se agrupaban en torno a las hogueras para paliar el frío. En medio de ese ambiente frío y silencioso, Riku se preparaba para una ceremonia que marcaría un antes y un después en su vida. Era el final de un año lleno de pruebas, sufrimiento, aprendizaje y crecimiento. Ahora estaba a punto de convertirse en algo que parecía inalcanzable para un campesino, un samurái. La sala principal donde se llevaría a cabo el rito estaba decorada con sencillez pero con un respeto profundo hacia la tradición. Las vigas de madera antigua sostenían el techo y las paredes estaban cubiertas con estandartes que llevaban el emblema del clan Takeda, un símbolo de poder y honor que Riku había llegado a respetar con cada paso dado. Allí estaban reunidos los oficiales, los guerreros más veteranos y el señor Takeda Shingen, cuya presencia imponía respeto y cierta tensión. En el centro, un anciano sacerdote sostenía una katana larga, la hoja reflejaba las luces de las antorchas, fría y cortante, símbolo del compromiso que Riku estaba a punto de asumir. Cuando le tocó arrodillarse, Riku sintió el peso de la historia y de su propia vida. El sacerdote habló con voz solemne, sus palabras resonando en el silencio reverente. Recibe esta espada como símbolo no solo de tu habilidad, sino de tu honor y deber. No es una simple herramienta para matar, sino la extensión de tu voluntad, la promesa de proteger lo que amas y respetar lo que temes. Al tomar la katana con ambas manos, Riku notó cómo el frío del acero penetraba en sus dedos y le transmitía una sensación extraña. La fuerza contenida de generaciones de guerreros, pero también la responsabilidad de seguir un camino difícil y austero. El señor Takeda Shingen se acercó entonces, con paso firme y mirada profunda. Su voz era grave, llena de autoridad pero también de reconocimiento. Has recorrido un camino que pocos pueden siquiera imaginar. No naciste con un apellido ni un linaje de samuráis. Pero has demostrado que el valor, la constancia y el honor no dependen del nacimiento, sino del corazón y la voluntad. Que esta espada sea tu guía en la vida que ahora comienzas. Con un gesto solemne, entregó a Riku en la cama, la prenda que significaba su nueva condición, y la katana, símbolo de su nuevo estatus. La ceremonia continuó con cantos tradicionales, el sonido del shakuhachi resonando suavemente en la noche, y la bendición de los ancianos que velaban por las tradiciones. Cuando la ceremonia terminó, Riku se puso de pie frente a sus compañeros y superiores. Su voz firme y clara rompió el silencio. Juro defender a mi señor, proteger a mis hermanos de armas y honrar el camino del samurái, sin importar el costo. Los aplausos fueron moderados, pero llenos de respeto. Algunos compañeros asintieron con la cabeza, otros lo miraron con un nuevo aire de reconocimiento. Riku sabía que el verdadero juicio no vendría de las ceremonias ni las palabras, sino del campo de batalla. Mientras la nieve caía lenta y silenciosa fuera de la sala, Riku sintió que una parte de él quedaba atrás, el campesino que había sido, y otra comenzaba a nacer, forjada en acero, fuego y voluntad. En ese instante supo que su camino no terminaba, sino que apenas comenzaba. Ser samurái no era un destino, sino un compromiso de por vida, una constante lucha contra el miedo, la duda y la muerte. Y bajo la fría luz del invierno, mientras sus dedos aún apretaban la empuñadura de su katana, Riku juró que su nombre no sería solo un susurro perdido en el viento, sino un eco que resonaría a través de las generaciones.